lectura no es esto, esto es una ficción. Esto no es un club de lectura, una ficción. O sea, esto es simular que estamos en un club de lectura y verdaderamente vamos a analizar el libro. Pero el club de lectura lo que tiene de interesante es la intimidad. Y la intimidad este año ha sido en nuestras casas, porque lo hemos hecho online, pero tiene la intimidad también de un grupo de gente que se va conociendo en el trans. Ahora, ¿verdad? No, ahora tampoco. Así, acercándolo. Entonces, bueno, no es exactamente un club de lectura, pero vamos a simular que es un club de lectura. La cosa siguiente es que el club de lectura nunca tiene a un autor presente. Y yo no me gustaría que nos cortara que la presencia del autor, porque el autor cuando escribe el libro lo entrega, ¿verdad, Mónica? Y el libro funciona al margen del autor. Y nosotros somos lectores de este libro, vamos a analizar este libro y lo analizamos desde muchos puntos de vista, nos enfrentamos a él, ahora os comento a partir de qué. Y vamos a darle voz a ella muy al final, pero desde luego no para que diga qué piensa ella sobre su propio libro. Al final le diremos qué te ha parecido esto, o si tú lo habías pensado esto de otra manera, o ya veremos. Pero Mónica es en este caso, pues como lo que es el autor de un libro, alguien que permanece al margen y que ya nos entregó su libro. Bueno, primero ellas se van a presentar. Y yo ya para no entrar luego ya en más cosas, solo os diré una cosa. Nosotros se monta este club de lectura no para leer literatura adulta, sino para leer literatura infantil. Es decir, la pretensión que tiene este club es que lo que nosotros hagamos aquí podamos después reproducirlo de alguna manera en nuestras aulas. Es decir, nosotros podamos conversar con niños sobre la lectura, sobre la literatura. Y para ello partimos de un libro que para nosotros ha sido clave para dirigir este club. El libro se llama Dime. Está publicado en Fondo de Cultura Económica y el autor se llama Aidan Chambers. Este autor lo que nos ayuda es a mantener una conversación con niños y a saber por qué cosas no hay que empezar preguntando para no cerrar la conversación. Él propone una conversación, y es lo más interesante, en el que cada uno de nosotros traemos nuestra lectura, pero solo en el conjunto de las lecturas el libro está leído. Es decir, cuando hemos escuchado la aportación de todos nosotros, cuando cada uno ha ido diciendo qué era para cada uno de nosotras este libro, ahí el libro queda leído. No hay respuestas verdaderas, no hay respuestas falsas, hay una experiencia de lectura en torno a ello. Y hay una apertura a la lectura en la medida que las personas van participando y van abriendo este camino a la lectura. Así que no hay un significado del libro, no hay algo a lo que haya que responder, sino que lo que se mantiene es una conversación que se va completando con las diferentes voces. Nada más distinto a todo lo que habéis estado comentando hoy y ayer. La necesidad de las voces del grupo, la necesidad de gente que nos vaya ayudando a abrir. Así que esto es a lo que vamos a jugar aquí. Es como una especie de teatro, la verdad, pero yo solo puedo decir que he aprendido mucho de este encuentro, de estos encuentros, y que bueno, nos quedará por delante la obra de Mónica. Si queréis, hacéis una presentación rapidísimo y empezamos a hablar del libro. Hola, me llamo Elena y soy de un colegio de Santa María del Páramo, el CEIP Benito León. Hola, yo también me llamo Ana y vengo también del CEIP Benito León de Santa María del Páramo, que está en la provincia de León. Ambas somos profesoras de primaria, ya de sexto, yo de segundo, y yo soy también la coordinadora del plan de fomento de lectura del centro y de la biblioteca. Hola, yo también me llamo Ana, también vengo de León, pero de otra localidad, de Villaviciosa de las Regueras, un colegio que está cerquita de León capital, si no conocéis. Y también soy coordinadora del plan de lectura del centro y de la biblioteca escolar desde hace varios años y llevamos a cabo, pues eso, todo lo que podemos realizar para fomentar el hábito lector en los niños. Bueno, yo soy Gabriela y vengo de Zamora, del Alcañices, y
también estoy en el plan de lectura y con la biblioteca escolar. Hola, yo soy Enar, del Colegio Público Gonzalo de Berceo. Yo soy coordinadora de sostenibilidad, entonces a mí me movió la naturaleza y me la contaron. Y bueno, pues he disfrutado mucho y al ser PT, pues paso por todas las clases y he aprendido muchísimo de ellas. Hola, buenos días. Yo soy Rosy, soy PT como ella. Actualmente estoy en el Centro Específico de Segovia y llegué a este club de lectura por mi compañera y amiga ya Enar. Y bueno, pues ha sido un placer, ¿no? Compartir los libros ver esas visiones y otras perspectivas de los mismos libros con las compañeras, ¿no? Y además que manejan muchísimo de fomentar la lectura y me han enseñado mucho. Así que muy agradecida. Bueno, pues empezamos, chicas. ¿Os ha gustado el libro? Sí, ¿os ha gustado? ¿Os ha disgustado alguna cosa también? Cosas que a veces decimos, ¿os ha sorprendido? ¿Os ha gustado? Yo es que este libro ya lo había leído hace varios años. Coincide que este ya lo tenía cuando supe que era el libro que íbamos a elegir para esta tertulia que íbamos a tener aquí. Se lo comenté a Ana y le dije, ya verás qué bonito. Y cuando la he visto le he preguntado y me ha dicho que sí. Es un libro que emociona mucho. Vamos a estar ronda así rapidita. Yo creo que es un libro precioso, a mí me ha encantado y sobre todo me ha gustado mucho el lenguaje. El lenguaje duro, ese lenguaje que llama las cosas por su nombre, que no dulcifica, que no trata al niño de un ser que no tiene capacidad para entender ciertas cosas. Yo creo que el lenguaje en este libro es mágico, hay frases para enmarcar y me ha parecido una dulzura leerlo. A mí también me ha gustado mucho por el tema que aborda, que es un tema muy real, y porque la belleza, la narración es muy sencilla, pero muy sencilla, y tiene unas ilustraciones pues magníficas. Voy a aprovechar esa sencillez que dice Elena, porque a mí, que soy más osada, cuando me gusta mucho, pues empiezo a pedir permiso para ver si puedo comprar alguno más, empezar a leerlo con los chicos y tener ese intercambio porque yo lo necesito. Y efectivamente es tan sencillo que estoy leyéndole con los chavales que vienen apoyo. Y además me gustó tanto, tanto que, bueno, pues he tenido la suerte de que me haya acompañado la directora del colegio, hayamos visto la posibilidad de adquirir más libros del Ser Agua, pero sobre todo el hacer de este un libro de lectura, no solo para tercero, que sería la edad, sino bueno, pues hacerlo en el centro y venir hoy y acompañar. Entonces, a mí me ha encantado y a los niños les está gustando. A mí también me ha gustado mucho lo que coincido, ¿no? Un vocabulario sencillo, pero también a la vez claro y sin dulcificar o sin alivorías al lenguaje. Y yo siempre lo veo desde mi visión de PT, entonces para llegar a chavales, a lo mejor que ahora estoy con chavales de 17, 18 años y llegar con este lenguaje a mensajes claros y además tienen una profundidad, me ha gustado mucho. O sea, creo que es un libro que puede adaptar a niños con dificultades o con discapacidad, pero con el lenguaje claro y tratar temas profundos, no tan infantiles como otros libros. En mi caso me ha parecido brillante y tuve la suerte de que el año pasado ya pudiera dedicármelo y lo había leído, con lo cual la relectura ha sido un auténtico placer porque con ese lenguaje, con esa profundidad de tan pocas palabras, pero tan bien elegidas, ¿cómo puedes trabajar un tema tan difícil, tan duro? Y lo que estábamos comentando un poco antes, que lo que no conocemos, lo que no nos toca, pues entonces como lo vemos como muy lejano. En este caso, realmente te pones en la situación, no lo dulcificas y estás una situación bastante real y creíble. Y luego las ilustraciones de Esther, pues una delicia, ¿eh? Empezando con las hojas del Ginkgo biloba y los colores, como la integración y como, bueno, que hay muchos mensajes. ¿Y algo que os desconcertara del libro? O sea, ¿esto os ha gustado? ¿Algo que os desconcertara? Algo que no precisamente que nos gustara, sino algo que nos desconcertara del libro. ¿Ha habido algo? Yo creo que un poco lo que desconcierta es Otto, ¿no?
Porque Otto se lo perdonas porque es un niño, pero si no fuese un niño le perdonarías ese comportamiento que tiene al lado a lo largo del libro, ¿no? Esa rabieta, ese sentir ese odio primero, entonces se lo perdonas porque es un niño, esto le desconcierta, ¿no? Pero justo el malo del libro, por decirlo de alguna manera, sea el niño, el pequeño. Vamos a ver quién. A mí no me parece una lectura muy fácil. Me parece que es una lectura que no es fácil la lectura de este libro. Quiero empezar por la voz. ¿Quién narra? ¿Y qué es lo primero que tenemos en esa narración? Porque esto empieza con un flashback. ¿Cómo empieza? No es fácil entender eso en la primera lectura. O sea, uno empieza y dice, empezaron a llegar y se remonta atrás. ¿Quién narra? Ahí tenemos un narrador. ¿En qué está ese narrador y cómo narra? ¿Y cómo vamos conociendo a ese narrador? Yo creo que esa es una de las cuestiones brillantes de la autora, que lo pone en un chaval de 10 años y cómo lo sufre, entre comillas, lo sufre porque luego se ve una transformación a lo largo del libro, pero ese primer choque es que es real, que muchas veces que lo normalizabas porque decías, bueno, es que era el rey de la casa, que era el pequeño, y de buenas a primeras pues ha ocurrido esta desgracia y ahora mismo se está desplazando. Sí. Y empieza además con algo muy fuerte. Ve venir a su padre de la mano de la niña. No empieza así exactamente. El libro, esto no es adivina lo que la maestra tiene en la cabeza. No, Bueno, esto es ayudar a explorar el libro. bueno, si me permites, Claro. sobre todo porque es la expresión. Era muy negra, era un demonio. Es que uno la está viendo desde ese punto de decir, es que ¿qué ha entrado en mi casa de la mano de mi padre? Claro, él, ese rechazo y ese ahí, Tenemos que luego la voz de un narrador adulto. Es un adulto el que está mirando hacia atrás lo que le pasó en dos momentos que él recuerda. ¿Os acordáis? Cuando tenía 4 años, que va a ser el primer momento que recuerde cómo llegó además un personaje que después se va a arrastrar durante la narración y lo vamos a tener presente, y qué ocurrió cuando tenía 10 años. Pero es la voz de un adulto. Esta voz no podría tenerla un niño. La voz narrativa hemos dicho que es fundamental cuando alguien está contando, porque es lo que hace verosímil esa historia, lo que nos la hace creíble, por lo que nos creemos que esto que nos está contando tiene una verdad. Así que un adulto está repasando dos momentos, uno cuando 4 años vio por primera vez llegar a esa isla, que era una isla tranquila, empezaron a llegar, y creo que al principio no lo define, empezaron a llegar negros, y dice después, el segundo momento, cuando ya va a conocer a Alma. Vale, entonces ahí tenemos esos dos momentos, y la voz que decís que es una voz trabajada y cuidada, solo puede ser la voz de un niño, porque es una voz, estamos diciendo, muy poética, con una gran cantidad de adjetivación, de trabajo sobre es una voz adulta que no puede ser de otra manera. Entonces, cuando tenemos esa voz, ya sabemos que es un adulto el que está reflexionando, y vamos, porque ellos no lo han leído, vamos a pensar un poco, vamos a darle a ellos quién es Otto, quién es este protagonista y qué le pasa. Otto es un niño de 4 años. A mí de eso que estás diciendo, de por dónde empieza, lo que más me engancha es cuando las mujeres en el puerto están mirando el mar y cuando se dan la vuelta y dejan de mirar el mar, y como Otto todo eso lo describe. O sea, cuando ya tiene 10 años, pero Otto es un niño de 4 años que ve venir un demonio, ve venir a una niña negra de la mano de su padre. Pero quizá cómo se va transformando el pueblo y cómo van dejándolo de querer ver, a mí eso es lo que más me engancha y me lleva junto con la figura de Suleiman. Te dan las preguntas por Otto, ¿verdad? Un niño con celos. Un niño Pues, de 10 años con celos un porque niño- llega alguien a su casa, lo contaron también un poquito ayer. ¿Qué más sabemos de este niño? Después vamos a hablar de Alma. ¿Qué bueno, más nos dice la narradora de este libro? para que os situéis, pues en el momento en el que prácticamente se desarrolla toda la historia, el niño ya tiene 10 años, tiene otros 4 hermanos por delante, el más próximo creo que tiene 3 más, o sea que si él tiene 13, o sea que es el pequeño de la casa, por así decirlo,
Y, y, bueno, un poco el sentirse desplazado, lo que comenté también un poco antes, y, y cómo, bueno, pues eso, desde esos ojos del niño y está viendo pues cómo su pueblo y cómo su entorno se está transformando. ¿Alguien más de Otto? ¿Cómo se comunica con Alma? ¿Comparten la lengua, el idioma? ¿Cómo conoce a Alma? ¿Cómo es su relación con Alma? Bueno, simplemente un detalle, porque para que veáis cómo es la situación, es que este niño lo que ocurrió a los 4 años le marcó, porque digamos que de los pocos que habían llegado en una patera, el joven Suleiman es el único que se quedó. Los demás los extraditaron o los devolvieron al país de origen y ese joven le dio un amuleto. Y a partir de ahí es gracias, después de que pasó el tiempo, a los 10 años, es cuando ese amuleto, que luego hablaremos de esa conexión, es lo que ha puesto en contacto a esos dos niños, porque Alma y Otto pues son niños, en el fondo. Pues a ver, el tema de la comunicación de Otto con Alma, yo creo que primeramente, como no tienen el mismo idioma, el niño sí que manifiesta abiertamente un rechazo hacia Alma y sin embargo tiene un vínculo muy especial que los demás, por mucho que intenten ser más afectivos con Alma, jugar con Alma, no consiguen llegar a ella. Y él, aunque quiere ejercer ese rechazo, realmente vemos que sí que busca en cierta medida ese vínculo y consigue pues a través de gestos, de ciertos detalles. Él es el único que intenta o que consigue con el tema de la mesa camilla, cuando la niña se esconde, es el único que consigue acercarse de una forma más profunda a ella, a pesar de que él manifieste todo lo contrario. Yo creo que lo que comparten es el lenguaje de la infancia, ¿no? Porque ellos ambos son niños. Alma y Otto son niños en la historia y el lenguaje es común y el objeto ese objeto real maravilloso que sirve para la comunicación, ¿no? Me evoca a veces a Macondo, ¿no? Esa técnica de lo real maravilloso para expresar la realidad. Y es un poco, yo creo que ese objeto mágico que hace esa conexión entre ellos dos. ¿Vale? Busca un elemento externo que nos ayuda a comunicarnos. Claro, esto es lo que ingenia la autora. La autora tiene dos personajes que no se comunican porque no hablan la misma lengua. Son dos niños y pueden compartir, seguramente Otto se siente más cerca de Alma porque tienen más o menos la misma edad. Yo creo que Alma parece más pequeña, pero Otto está cerca de Alma, pero no pueden hablar. Pero la autora se inventa un elemento mágico. En medio de esta narración de corte realista, se inventa justamente esto, un amuleto. ¿Y qué ocurre con ese amuleto? ¿Por qué ese amuleto es el que consigue la conexión entre Otto y Alma? ¿Qué pasa con ese amuleto? Bueno, lo sublime es justamente lo que logra que gracias a esa magia de un elemento como puede ser un amuleto, el niño pueda tener o podamos ver nosotros también como lectores todo lo que ha sufrido y todo lo que ha vivido Alma, con lo cual es sobrecogedor, porque en esos momentos, claro, tú te estás poniendo en la situación tan dramática de esas personas que tienen que dejar todo y irse por el tema de la violencia, claro. Contad un poco más, hablemos un poquito más de este amuleto. ¿Qué se ve a través del amuleto? ¿Qué es lo que puede ver Otto? ¿Qué es en lo que habéis también? Lo dejo para luego. ¿Qué se ve a través del amuleto? ¿Qué puede ver Otto a través del amuleto? El amuleto, es que no quería desvelar mucho por si acaso, luego de no hacer mucho spoiler a la lectura, pero el amuleto es un elemento mágico que hace que el niño tenga ciertas visiones en las cuales se transporta a todo lo que le ha sucedido a Alma como si lo estuviera viendo en el momento in situ en el que está ocurriendo, cómo tuvieron que dejar el lugar de origen, el tema de la guerra que estaban viviendo allí, el subir a la embarcación, todas las cosas él las vive como si realmente fuera un observador en el mismo momento en el que está ocurriendo, a modo de visiones. Al principio, claro, es desconcertante, el pobre Otto no sabe tampoco muy bien, incluso el propio elemento palpita, como dice el texto, como que cobrara vida
vida o le da calor, tiene como ciertas cosas que sabe que va a ocurrir eso, esa visión en la que le va a hacer darse más cuenta de que por qué está Alma ahí, qué está ocurriendo, qué es lo que ha sufrido. ¿Quién más dice algo más del amuleto? Porque el amuleto no solo nos cuenta las cosas tristes. El amuleto nos da una visión también muy divertida y muy alegre de África y de familia y de unidad y de una comunidad que se quiere, que es el vínculo que tiene además con su madre, ¿no? Lo último que le da a su madre, a Alma. De hecho, en la historia empieza que Alma lo primero que se expresa a ella y se toca el cuello es porque no lleva un amuleto que en principio entendemos que lo traería y al llegar pues no lo tiene. Y ella lo que señala es como que le falta y es cuando se acuerda Otto de ese amuleto que le dio Sulimán hace años y es cuando empieza ese vínculo con ese amuleto que es otro, no es el que tenía Alma, porque el de Alma es lo que ella señala que no lo tiene. No lo tiene porque, si os acordáis, lo tiran a la basura. Así, O sea, en su casa, Claro, cuando la cambian, la bañan, el amuleto, Otto es el único que se da cuenta y le dice, algo ¿dónde que no está? tiene valor y lo tiran. Y sin embargo, ese amuleto va a ser el amuleto que viene por una parte de atrás, o sea, que no lo trae ni siquiera en este caso ella, sino que lo traían todos, lo trae Sulimán, y lo que viene ahí es la historia de Alma, la historia de un continente, la historia de una emigración. Es lo que le permite lo que habéis estado diciendo también todo el rato, es decir, conocer al otro es lo que nos permite entender al otro. Es un proceso de descubrimiento de capas del otro, ¿no? Porque va poco a poco, a través del contacto con el amuleto, ¿no? Va descubriendo a Alma, va descubriendo el sentido por el que Alma está justamente ahí, ¿no? A mí hay algo que me interesa más, ¿qué es lo que más le sorprende o por qué está más enfadado Otto con la aparición de Alma? ¿Qué es lo que más le duele? Yo creo que quitarle su puesto de niño pequeño, ¿no? De la atención ya desaparece, más con 4 hermanos y ya pierde esa atención. Darle su lugar, ¿no? Sí, ¿Y quitarle qué más? su Es el habitación. príncipe destronado, ¿no? El príncipe destronado. Yo creo que le quita pues el protagonismo total. La atención se centra en que todos ayuden a Alma, que se vuelquen con Alma, entonces él se siente como apartado de la vida de la familia. Ese pequeño que era el centro de atención, pues está destronado, ¿no? Pero incluso físicamente le quitan hasta la habitación. Él tiene que irse a dormir a otra habitación, la habitación pasa a ser para Alma, entonces es algo que a él no entiende por qué tengo que ir yo a dormir con la abuela, que tiene que quedarse ella en mi habitación. Y además le cambia hasta la manera de ser. Habla un poquito más de eso. Pues de ser un niño pues tranquilo, feliz, pues se vuelve un niño pues contestón, travieso, que no es el mismo. Mira, un poco siguiendo en esta línea, con el cambio y con lo del el protestar o enfadarse, ¿cómo trabajas el tema de la violencia? Porque en este caso, cuando Otto está tan enfadado, el niño que ha perdido pues eso, su protagonismo y sale a jugar con los otros niños, es que no da pie con bola en el fútbol, se pelea con todos, o sea, y es presentar la violencia cercana a la nuestra, la que estamos ahí al día a día, pero es una violencia y un enfrentamiento y una pelea con la violencia que está sufriendo o que ha sufrido la niña Alma, que es eso, una violencia de disparos, de tener que abandonar su patria y eso también. Y por dejar así un poco el panorama de los personajes, os pregunto, ¿algún otro personaje de los que aparecen en la narración os parece que es un personaje notable, que tiene cierto papel? Vamos. Yo creo que vamos a coincidir, la abuela. La abuela. Sí. ¿Por qué la abuela? Porque dice, su voz era la voz de todas las mujeres que habían contado antes que ella, ¿no? Ole. O sea, es una aldea de rutinas, de tranquilidad, que todo parece que fluye en un plano armónico y de repente llega el color negro y lo dice así, llega, ¿no? Y entonces es una aldea de rutinas. La abuela hacía lo que ya hacían sus antepasados. Es como una historia también un poco ancestral, yo creo.
Además es el personaje. Es el Claro. personaje que más entiende quizás a Otto, entiende ese proceso, respeta mejor el proceso que tiene Otto de ese dolor, de esa rabia, y es la que sabe un poco ir encauzándolo de otra manera. No se enfrenta a Otto, no se enfada con Otto, al revés, busca como muchas estrategias que comprende al niño. Y a mí me ha gustado muchísimo la historia. Era lo mismo. A mí me encanta esa frase cuando dice, te voy a echar de menos esta noche. Era ahí, vamos a decir lo mismo. Yo quiero decir simplemente que la abuela es la que mantiene la narración oral, la que cuenta las historias, la que va alrededor de la cocina, la que transmite. Es, bueno, pues eso, el poder eh, eh, tener a todos, pues ahí con los ojos abiertos y expectantes a ver cómo terminan esas historias, que en algún momento también, pues un poco intenta pues poner a la reina de Saba y a Otto, pero que no le gustan los tantos romances o tanto enamoramiento, pero esa visión de la abuela como contadora de historias también. Sí, ¿qué me decís del padre? Estábamos así, también, cuando estamos allí con los ordenadores así pillando. No pasa nada, porque la verdad que con el padre, además del gesto heroico de estar pescando y saltar al mar y rescatar a una niña que se está ahogando, eso, bueno, tremendo. Pues hay otro momento también, como el niño, Otto, descubre que su padre llora y ese llanto que es el llanto de la alegría, porque en ese momento han recuperado a la niña, pero ese llanto frente al llanto del desgarro que es que también un poco por ahí, el padre espectacular. Y Yo, también, porque claro, tiene una frase, claro, es como de esto que así como que le va dando collejas al muchacho y decir, vamos, que vamos a ver, que ya estamos mayorcitos para tanta tontería. Pero es que al final luego dice, sí, tengo la frase ya, no puedo negar que sea un buen chico. Entonces, esa frase, digamos que se reconcilia al padre, el hijo, todo, y aquí, yo muy creo bonito. que en el padre es que están todas las emociones juntas. Es un hombre fuerte, pescador, que está contra marea, que hace todo. Y después te encuentras con ese padre, pues que lleno de dolor, lleno de rabia, cuando saca a la niña del agua, y después un padre tierno. Es que tiene todo. Yo creo que tiene también eso, su propia rabia, pero con respecto a la situación, él consigue sacar a la niña, es una labor heroica, es algo que ha hecho él con generosidad, llevarse a la niña además a su propia casa, y para él el choque es que su propio hijo luego no acepte a la niña. Entonces él se siente, yo creo que frustrado en cierta medida. Yo le entiendo, él se enfada, es el que más se enfada con otro, el que más le reprende, no es autoritario, yo no lo considero autoritario, pero sí que es el que no lo entiende y es menos comprensivo quizás con la situación porque le sobrepasa. Quizás no esperara eso. He conseguido hacer esto y todos pensamos que va a ser bien aceptado, pero no siempre es así en estos casos. Entonces a él yo creo que le genera cierta frustración. Y hace un poco el papel de los adultos con los niños. Le dice, ¿qué vienes a pedirme perdón? Le dice a Otto. Y entonces está genial cuando Otto le dice, no, vengo a darte las gracias. A él le sorprende, ¿no? Que es lo que hacemos cuando un niño tiene celos o sea, le podríamos trabajar incluso desde los celos, sin más. Que es una cosa que yo he aprendido de vosotras, las bibliotecarias, donde no libros útiles, sino libros con mucho más sentido. Bueno, entonces tenemos aquí una situación en la que decimos, en la que alguien llega, un extraño, alguien llega a la vida de alguien y supone una enorme convulsión, lo acabáis de decir, ¿no? En su vida. Y lo que os pregunto es, como estamos el narra está narrando desde la voz adulta y entiendo que él está un poco justificando qué ocurrió cuando era niño. Es decir, apreciamos que en este libro, y me gustaría más que nada lo comentaríamos aquí, hay una evolución del personaje. ¿Qué le pasa a ese personaje? Empieza de una manera y cómo termina. ¿Y por qué para terminar esta parte del personaje?
Yo creo que Otto evoluciona mucho a lo largo del libro, pero no hay que olvidar también que yo creo que la voz de Otto es la voz de muchos adultos. Ese rechazo que hay en el libro al principio representa una parte de nuestra sociedad que dice no al inmigrante, no porque me viene a robar, no porque me quita puestos de trabajo. Entonces está ahí, ¿no? Y hay una frase que dice algo así como, todo era muy negro, pero ahora en el horizonte se divisa una línea difusa, o sea, hay un punto de esperanza, ¿no? Y va un poco por el conocimiento. Cuando conoces la historia, ves la crueldad, le pones nombre al personaje y te metes en el libro, te haces más tolerante con la historia y con la situación, ¿no? Yo creo que hay ahí un trasfondo importante en el libro. Y no hay que olvidar, yo creo que la mirada de Otto es la mirada de muchos adultos. O sea, yo creo que podíamos decir de alguna manera que sin ser un libro que tiene un carácter simbólico, que quizá no lo pretendió la autora, pero se convierte en un libro simbólico. Es decir, yo creo que nosotros estamos viendo por detrás de Otto, estamos viendo a un país, a una gente que recibe y que recibe asustada y que recibe sin conocer al otro. Y como dijeron ellas dos en la conversación, recibe sin saber de dónde vienen, recibe sin saber cuáles son sus costumbres, recibe sin conocer su lengua y asustan los rostros que nos son tan ajenos. Entonces, al final es como una proyección, ¿no?, del conocimiento del otro. Eso se lo preguntaremos a la autora si tenemos oportunidad de conocerla. Os pregunto esto, porque lo suelo preguntar a veces. ¿Conocéis alguna otra historia en la que ocurra esto? Es decir, los escritores escriben a veces sobre el molde de otras historias, sobre una tradición, no sé, inventan cosas de la noche a la mañana. Mónica, es posible que haya seguido una tradición de relato o que pueda tener en su cabeza una tradición de relato. ¿Conocéis algún relato, os viene a la cabeza algún relato en el que, o una película, en la que llega un personaje extraño a ese lugar, a ese contexto, y cambia después la vida del personaje principal? ¿Algo que os venga? El libro de la selva también. Mi casa. Efectivamente, nunca uno más extraño. Es decir, un elemento que va a venir a trastocar la vida de alguien. Yo me acordaba en un momento, podía ser de Heidi, cuando va a casa de Clara. O sea, Clara, que es una niña que está allí, que está paralítica, la entrada en este caso pues de la naturaleza, de la franqueza de Heidi, de este modo de mirar, va a cambiar la vida de esa niña. También va a cambiar la vida de Heidi, seguramente, pero va a cambiar la vida de esa niña. Hay una digamos, podemos decir, un molde, una tradición en la literatura que tiene que ver justamente con esto, con la aparición de un extraño en la vida y cómo eso hace que el personaje evolucione, cambie, se transforme en otro, madure, digamos, porque esto se podría también llamar un relato de maduración del personaje. Vamos descubriendo este personaje a medida que va descubriendo por una parte a Clara, a Alma, pero se va descubriendo a sí mismo, es un personaje que va creciendo y que va evolucionando. Vamos a entrar un poquitín en el lenguaje, porque decíais que el lenguaje era un lenguaje muy claro, pero a mí me gustaría explorar un poco más el lenguaje que utiliza Mónica, porque yo creo que tiene algunas características especiales. Podemos hablar un poco de lo que queráis, si queréis un poco del vocabulario, de lo que decíais, de la estructura sintáctica, un poco cómo es capaz de reflejar esto Mónica a través del lenguaje, porque lo que decimos es siempre que la literatura no es más que palabras. Esto podríamos conocerlo, esta historia la podríamos conocer a través de una noticia, a través del propio libro que nos trajo ayer Eva, pero no, lo conocemos en un armazón literario. Es decir, ha construido con palabras esta historia que nos sorprende. ¿Cómo es el uso de estas palabras que pone Mónica en funcionamiento? Oraciones cortas, ¿no? Y luego diálogos también cortos. También algo que los capítulos son cortos, que para pequeñas lecturas así en el aula se pueden hacer capítulos cortos, vamos, lo que he dicho. Y eso, entonces puedes ir parando, puedes ir pausando, no son oraciones largas, los diálogos no son eternos, entonces yo creo que hace esa parte.
a nivel sintáctico. Sí, justo. Yo coincido contigo con eso de la brevedad, la palabra justa, el diálogo oportuno ahí justo con los adjetivos. Y es que le va ahí, exactamente, tenía que ser esa palabra. O sea que habrá dado muchas vueltas para que precisamente esté ahí ese adjetivo. Y luego, bueno, ¿cómo consigue eso? Que con las brevedades, que para luego trabajarlo en el aula es ideal, porque puedes leer un capítulo, trabajar sobre él y te permite, pues eso, el vocabulario muy, muy preciso. Pero luego es un lenguaje muy lírico, quiero decir, es un lenguaje que habla mucho de las emociones, de las expresiones, quiero decir, es un lenguaje muy poético, muy evocador, es un lenguaje espectacular, o sea, leerlo. Bueno, eso es También utiliza mucho las metáforas Vamos allá. y después los colores. Es que tienen mucho sentido los colores en este libro. Venga, vamos por ahí, porque es por aquí, las dos cosas que habéis avanzado son claves en el libro para entender cómo funciona el libro. Primero, entendemos que es desde un recuerdo, habéis dicho, así que no son frases muy complejas, porque el recuerdo va viniendo, son frases más cortas, y habéis dicho algo evocador, porque eso es lo que tiene que ver con el recuerdo. Pero habéis dicho algo muy importante, ¿cómo evoca? Y algo evoca muchas veces con qué, con la luz, recuerda mucho las luces, recuerda mucho los colores y recuerda mucho además ese elemento mezclando luz y color, usa mucho la sinestesia, ¿os dais cuenta? Mezcla mucho, hace mucho ese juego en el que está mezclando siempre sensaciones y a la vez está mezclando colores. Y es un modo de recordar un paisaje que se convierte en un paisaje emocional. Vosotras mismos lo habéis dicho, es decir, esa adjetivación, esa búsqueda del adjetivo tan precisa, cuando decís tan precisa, o sea, os estáis diciendo eso, o sea, califica la emoción y no es fácil recurriendo a su vez a este juego de sinestesias y metáforas que ha dicho Ana, que funciona muy bien. Así que lo habéis dicho, un lenguaje muy transparente en ese sentido, un lenguaje muy, muy claro, breve, porque tiene que evocar, porque tiene que recordar. Hay otra cosa muy simpática, bueno, no es simpática, hay otra cosa en este libro curiosa, y es que solo conocemos la voz de Otto, porque es Otto el que nos los está narrando. Eso tiene una limitación muy importante. No sabemos qué piensa la madre, solo en la conversación con Otto. No sabemos qué piensa el padre de todo esto, solo en la conversación con Otto. Otto es el que marca el universo de lo que nosotros somos capaces de conocer, ¿vale? Y ahí también es esa voz, entonces, que es también limitada, que no se va a otras conversaciones de lo que decía no sé quién, no. Otto está solo contando lo que él está desde ahí. Yo creo que esto es interesante y me parece que es un logro del libro, esta naturaleza que se vuelve íntima, ¿no? Esta naturaleza que entra tan en contacto con la sensibilidad del personaje. Así que tenemos ahí la construcción de un autor, de un personaje que nos ha gustado mucho, ¿no? Cómo ha funcionado. No hemos hablado bueno, lo dejamos ahora ya casi para el final, no sé cómo vamos de tiempo. Menos cuarto, vale. Hemos hablado de ese personaje, hemos hablado justamente de cómo ese personaje evoluciona y funciona, hemos hablado del lenguaje y siempre nos preguntamos, siempre hemos ido un poco al alma del libro. O sea, este libro en el fondo, ¿qué nos quiere contar? Nos quiere contar una anécdota, nos quiere contar esto porque ella nos contó también ayer, sabemos más cosas del libro, pero ella nos contó ayer algo que había vivenciado y era que su hija le había pasado con una niña saharaui que habían traído, pero ¿eso nos quiere contar Mónica? ¿O nos quiere contar otra cosa que es como decimos a veces, ¿dónde está el corazón de este libro? Así que lo exploramos un poco. ¿Dónde está el alma? Yo creo que nos quiere contar una realidad que está cerca de nosotros, que la vivimos y que hacemos un poco como la isla, ¿no? Como acostumbrarnos a ella. Pasa, vienen niños sin saber nadar en las pateras y lo oyes como un dato
y bueno, pues en ese momento te conmociona, pero sigues con tu vida. Entonces yo creo que nos habla de una realidad desde el punto de vista de un niño que evoca una situación que ha vivido, pero nos habla de la realidad, de lo que está pasando en nuestras costas, yo creo. Yo creo también como Ana que nos habla de una realidad que es de actualidad, pero también de una amistad que se forja entre ellos, de distintas culturas, de distintos sitios, y es una amistad que les perdura aún siendo de mayores. Mira, yo creo que también, ahí me voy a aprovechar de las alumnas, ¿no? Del miedo que a veces tenemos a lo desconocido. Entonces, cuando tienes la suerte de trabajar en un colegio donde hay muchísimas culturas y muchísimos colores, a ellas no las daba tanto. Yo sí que lloraba leyendo el libro y sobre todo cuando lo releía, pero ellas enseguida me ponían ejemplos. Cuando oían que se iba a la casa de acogida, las parecía lo más normal, porque ahí vivimos, ¿no? Que hay niños que se van a otras casas de acogida. O los colores, ellas se identificaban con niñas que tenemos africanas, niñas de Etiopía, niñas de tal. O sea, a mí como adulta, con que tenía esa otra realidad en la cabeza, me chocaba con qué tranquilidad ellas veían que el otro no era un demonio, sino que simplemente es que era de otro color, ¿no? El mezclarte, ¿no? Que siempre es diversidad, claro, siempre es interesante. Yo añado que esa aceptación o también ese desarrollo de la empatía, que creo que conlleva un proceso, ¿no? Y un proceso también emocional, ¿no? Ver cómo, aunque era algo positivo que el padre llegase con una niña que salva, cómo Otto necesita su proceso, cómo la abuela necesitan los procesos, ¿no? Que pues eso, para empatizar también hay que conocer, hay que comprender y que todo lleva un proceso. No podemos decir aceptamos o nos pasa con todo, ¿no? Ahora hablamos también de sostenibilidad, ¿no? Necesitamos un proceso también de cambio de esquemas, etcétera, ¿no? Y ahí creo que los acompañamientos son importantes. Yo quiero añadir que es un poco esa realidad transformadora y esa responsabilidad como autora de mostrar que otra sociedad es posible y mostrar a la otra persona, al que tenemos enfrente, que tiene muchísimas cualidades, que viene a sumar a nuestra sociedad. Es poner ese lado positivo y abrirnos los ojos, creo que a todos, bueno, a todos los que leemos el libro, fijo, es un poco mostrar esa inmigración desde el punto de vista de que no, ese rechazo, bueno, vamos a ver que nos necesitamos. Y de hecho, me parece también muy acertado como bueno, el joven, que cuando Otto, el protagonista, llega, es de los niños que como es menor, se queda. Y cómo al paso del tiempo, pues le presenta y nos muestra que además se ha integrado perfectamente en el pueblo, que conoce 5 idiomas, que es colaborador, que tiene su pareja, o sea, muestra esa integración y esa sociedad plural que yo creo que es a la que deberíamos, después de reflexionar un poco, pues conducirnos todos, que yo creo que en educación es a lo que intentamos. Luego ya vemos los telediarios y pasa lo que pasa. Y yo creo que no hay que olvidar que es un libro escrito para niños, para que los niños creen su propia mirada sobre lo que está ocurriendo, porque a veces la interpretamos como adultos, ¿no? Entonces lo que más me gusta casi del libro es que los trata como seres inteligentes, con capacidad de pensar, de tomar decisiones. ¿Puede ser un libro conflictivo para llevar al aula? Igual sí, ¿no? Pero si no lo llevamos, tampoco sabemos qué opinan nuestros alumnos sobre esta realidad social. Pueden estar a favor, en contra, se acostumbran a él, a pesar de ser negro, dice. A pesar de eso nos acostumbramos a que viviese en la isla, pero sigue siendo negro, ¿vale? Es que está lleno como de matices. El color, y yo creo que nos ha hablado del blanco de Isabela, que representa la pureza, ¿no? Y es transparente, y es rubia, y es la guapa. Y es el blanco, no es el negro, el que representa ese color. Entonces está lleno de simbología por todos lados. Creo que esta aportación es también muy interesante por lo que decimos que son las aportaciones de la literatura, porque la literatura no es un mensaje, no es esta conclusión final
de la búsqueda de qué nos está diciendo el libro. La literatura es todo lo otro, es toda la simbología, todo lo que no llega por la vía racional, digamos, interpretándolo así, y nos va quedando. Y va quedando todo esto que estamos diciendo. Queda el sonido del mar, queda el significado del mar, el significado de la madre, el significado de la abuela, lo que para cada uno de nosotros ha sido, el significado de los contrastes entre el blanco y el negro, el significado del amuleto. Todo eso está ahí porque es abierto, porque es interpretable, porque es lo que funciona como metáfora. Así que, aunque busquemos en este sentido, ¿no?, la verdad de este libro, qué nos ha querido contar la autora con todo esto, hay muchísimas cosas que están abiertas, y eso es lo que me parece que tiene de interesante, ¿no?, la literatura, y es esa apertura a los significados. No es un libro para tal cosa, sino que es un libro que plantea algo para que lo exploremos y digamos, también a que cada uno nos diga algo y a que cada uno de los lectores les diga algo. Hemos hecho como que no teníamos a la autora, pero la tenemos. Creo que le vamos a dar voz, pero creo que podemos terminar cada uno de nosotros con algo que no hayamos dicho porque no hayan surgido las preguntas y que sin embargo no queréis que se quede ahí y que podamos decir pues tal cosa del libro. Antes de darle la voz a Mónica. No hemos tocado una cosa que a mí me pareció así como me llegó mucho al corazón, y es que ella estaba sola, la niña. Y una niña sola en otro país que no es el suyo, a mí me afectó mucho. A mí me gustaría hablar del papel que tenemos los maestros, un poco en la escuela, con los libros que elegimos y con los libros que trabajamos, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho estar en este club con mis compañeras y contigo, Raquel, porque has puesto palabras a cosas que nos has ayudado a entender y a trabajar la literatura de otra manera. Y yo me quedo con el papel de ofrecer, porque a veces el papel que hacemos los maestros en la escuela es la comprensión, a ver si ha comprendido esto, y hacemos una pregunta puntual. No, hacer preguntas que les lleven a plantearse ellos hipótesis y cosas. Y eso nos lo has ofrecido con este club, y me quedo con eso. Y estos libros yo creo que ayudan a trabajar esa mirada, a que el papel de los profesores en la escuela sea el de ofrecer cosas. Sí, bueno, un poco en la línea de Ana, estaba pensando, que además lo hemos hablado estos días, que la importancia que tiene de elegir las lecturas, de no irnos solo no lecturas fáciles, no sé cómo llamarlo, lecturas, hablábamos de que están, como, o noto yo, que están más acostumbrados a lecturas que sean divertidas, que siempre sean lecturas rápidas, muy ilustradas, divertidas, y la necesidad que tenemos de llevar libros como este a las aulas, porque puedes extraer muchísimas conclusiones con los niños y niñas. Hablabais antes por ahí, me parece, a partir de tercero. Yo es un libro que veo, puede que a partir de tercero sí, pero para muchos mucho más mayores también. Es que es una lectura que puede ser más rápida si eres mayor, pero le veo una durabilidad al libro, una edad muy amplia. Fijaros que lo que extraemos los adultos, pues niños a más edad, puedes trabajarlo de diferentes maneras, no cerrar la edad a un libro. Y luego, Raquel, yo creo que se nos ha escapado una cosa, que es un libro para leer en bajo, para ti, pero para leer en alto también, para que se escuche en la escuela. Es un poco como la poesía, hay que leerla en alto para que se entienda. Pues este libro también, ¿no? Hay que leerlo en alto. De hecho, con esos capítulos cortos que comentabais antes, yo al leerlo me venía esa sensación, la posibilidad que da este libro de poder llevarlo al aula y leer fragmentos. Y es muy fácil que te puedan seguir en esa lectura en alta que también hablábamos hoy, creo que fue en el Desayunando. Hablábamos de la importancia de la lectura en voz alta. Y es un libro que se presta precisamente para poder darle valor a esa lectura, no solo que vayan leyendo ellos, sino que seamos nosotros los que, aunque no tengan el libro delante, nos escuchen, porque es una lectura con unos capítulos muy directos, que habláis antes del lenguaje, es muy directo, breve, conciso, pero que yo creo que que pedirían el siguiente capítulo, y estoy segura de ello. Sí, porque además tiene eso también, pocos personajes, de manera que está todo la acción está muy concentrada también en eso, facilitaría, sí. Sí, yo remarcar lo de leer en voz alta y simplemente, como decías, algún detalle que no se haya mencionado del libro, yo me quedaría o destacaría, además del cambio, de esa evolución del protagonista, pero destacaría como para romper el hielo entre los dos, la risa, momentos en los de reír, pues
ha hecho que se acerquen y que, bueno, pues se vean con otros ojos. Así que la risa, que riamos, que eso, compartimos esas sonrisas. Bueno, yo sobre todo el que están deseando que volvamos otra vez y en el capítulo que nos hemos quedado. A mí yo sé que está la autora, pero la ilustradora es fantástica. Entonces a mí la última imagen, la última ilustración, me pareció que era Lina, que era Sonoto y Alma y el árbol que sale ahí, ¿no? Que la naturaleza al final es lo que nos va a hacer acercarnos, de veras. Entonces nada más que gracias. Destaco algo que ya hemos comentado, ¿no? Que un tema tan profundo, tan además cercano, con realidades que además cada vez son más frecuentes, porque cada vez vienen más niños, afortunadamente, em, poderlo acceder y podérselo ofrecer a nuestra infancia. Creo que eso es importante. Bueno, Mónica, te damos la palabra un poco. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo me siento bastante abrumada, la verdad. Estaba aquí, me estaba sintiendo, digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no estaré allí sentada? Creo que habéis sido muy benevolentes también, que seguramente os ha influido que esté aquí, pero bueno, muchísimas gracias por vuestra lectura. Yo siempre digo, y creo que esto es absolutamente cierto, que los buenos lectores hacen mucho mejor a los libros. Creo que vuestras lecturas en profundidad han hecho que este libro sea mucho mejor del libro que es y incluso escucharos a mí me ha hecho encontrar un libro distinto al que yo escribí. Que eso también es una cosa asombrosa y de la literatura, ¿no? Que es verdad que, bueno, pues cuando leemos un libro, ese libro, dependiendo de quién lo lea, pues se encuentra una historia, encuentra otra, pero yo aquí he encontrado muchos otros significados, muchas otras historias. Esa pregunta que hiciste de qué creéis que está contando la autora con el libro, yo me quedé, que no me lo pregunten a mí, porque no sé qué voy a contestar a esto, no lo tengo claro y sí que creo que, bueno, pensándolo al final y escuchándoos, sí es cierto que yo lo que, lo que entiendo que trato de hacer y lo que hace la literatura es poner un foco en una realidad, ¿no? Por acercar esa realidad, poner un foco, ampliar una pequeña realidad para acercarnos más a ella. Y creo que eso es lo fundamental, que además es de lo que se ha hablado hoy también, ¿no? El conocer. Y creo que conocernos, que Otto conozca a Alma, hace que se humanice todo ese drama, ¿no? Y que cambie de significado todo lo que está sucediendo y todo su comportamiento. O sea, su transformación es porque de pronto la conoce y entiende su realidad y se siente. Y creo que el papel del amuleto es precisamente el papel del libro, el de hacernos ponernos en la piel del otro, ¿no? Eso es lo que hace el amuleto, que sea capaz de empatizar de verdad, de ver, de sentir, de vivir desde la piel de Alma. Y creo que eso es al final lo que uno siempre busca cuando escribe un libro. Quiero resaltar, porque tú has hablado de Sulemán, que es un personaje que aparece en el libro y dice, pues es un personaje que no solo llega solo, sino que se queda y además ayuda a los niños. Bueno, eso es un personaje real, Sulemán. Se llama Ayman, vive en Lampedusa y todo lo que cuento yo de Sulemán es así. De hecho, yo cuando leí uno de los artículos, la historia era uno de esos artículos de Save the Children de Sulemán, pues decidí que lo tenía que meter en el libro, ¿no? Porque me pareció tan impactante y tan bonito su papel, porque después de haber vivido esa situación, él conoce ese sufrimiento, ese terror del mar, ese gran drama, luego se queda, conoce además un montón de idiomas, conoce, no sé si son 7 lenguas africanas, con lo cual puede ayudar a todos los que llegan, él lo vivió como niño, con lo cual puede acercarse mucho a los niños, encima estudió psicología, con lo cual puede ayudarlos más, tiene una novia que encima estudió derecho, con lo cual también tiene la parte legal, todo eso es verdad, todo eso es de Ayman. Y esto lo cuento porque también quiero resaltar el trabajo de Esther García, que es absolutamente asombroso. De hecho, yo había propuesto otro ilustrador y me dijeron, sí, lo tendremos en cuenta. Y por fortuna, bueno, seguramente habría hecho un trabajo también muy bueno, pero por fortuna quien llamaron fue a Esther García. Yo nunca veo el trabajo de los ilustradores, solo veo el resultado final. Y en este caso, Esther y yo, bueno, como Esther es encantadora y además nos conocemos, pues quedamos para tomar café y hablamos mucho. Y yo le hablé de Sulemán. Y entonces Esther me dijo, qué bonito sería
bueno, Suleiman, le conté que era Ayman y le enseñé el artículo donde aparece una foto de Ayman de espaldas. Y entonces ella me dijo qué bonito sería localizarlo y mandarle el libro cuando esté publicado. Y entonces yo dije, "Jo, sería maravilloso". Me puse a buscar, encontré a una activista de Save the Children italiana, le mandé un correo y le conté toda la historia y me dio el correo de Ayman. Entonces le escribí, le conté que salía en un libro y que, bueno, le conté un poco esta historia y que nos hacía mucha ilusión a Esther y a mí que lo tuviera. Me dio su dirección, Esther le hizo un dibujo maravilloso de la isla de Lampedusa, porque aunque la isla que aparece en el libro no se dice qué isla es, en realidad todas las imágenes, todo lo que se habla está inspirado en Lampedusa. Y bueno, pues, además Ayman me dijo, qué pena que no te hubieras puesto en contacto conmigo antes, porque te habría invitado a que vinieras conmigo a vivir esta realidad mucho más de cerca, algo que, bueno, todavía tengo pendiente de algún día hacerlo. Y bueno, le mandamos el libro dedicado y al tiempo me llegó un correo que ya había tenido el libro, que de los 7 idiomas que habla ninguno es el español, así que no se lo pudo leer, pero que había pasado una cosa absolutamente mágica y era que él era exactamente igual que los dibujos que había hecho Esther García. Y realmente Esther simplemente había visto esa imagen de espaldas de él, ¿no? Y que dice, me he reconocido en los dibujos. Entonces, bueno, estas son las cosas mágicas que muchas veces tiene la literatura, ¿no? Y así que gracias por hablar de Suleiman, sí, ahí. Y porque creo que es un personaje clave, que es el que consigue, además, que Alma y Otto es ese intermediario que consigue que se acerquen, ¿no? Además del amuleto y además de la risa, pues también es Suleiman el que va a conseguir ese acercamiento, que es lo que debemos hacer también como sociedad y como personas todos. Así que muchas gracias por vuestros comentarios. Me voy, me acolorada. Alfredo. Y emocionada, por supuesto, absolutamente emocionada. Y no solo por este club de lectura, claro, yo siempre asistía a los clubes de lectura en el que me preguntaban. Y yo, qué bien que no me pregunten. No solo por eso, sino por todas todo el Festival Lina. He disfrutado de cada una de las charlas, de las intervenciones. He aprendido muchísimo. Me he maravillado con la cantidad de cosas tan estupendas que se hacen y me voy muy contenta a Madrid. Así que muchísimas gracias por haberme invitado a compartir con vosotros.